Hola de nuevo, Víctor Salgado. Te comenté en el video pasado que estoy haciendo una serie de videos que hablan sobre negocios en época de crisis. Y no podía dejar pasar la oportunidad para darte un poquito de contexto de lo que está pasando alrededor del mundo con respecto a esta crisis del coronavirus y por qué se convierte en un tema primordialmente de salud y por qué debemos de tener mucho cuidado de que no nos contagiemos y no contagiemos a nadie y sigamos las indicaciones, pero también por qué este virus se convierte en un tema económico. He leído o he escuchado por ahí que tiene una tasa de mortandad relativamente baja y afecta a cierto grupo de personas solamente, y entonces parecería que pues no debe haber mucho problema, es una como gripe, o al menos así he escuchado que hay personas que la definen. Y si bien no tengo el dato para decirte exactamente si es como una gripe o si es como la influenza o si es efectivamente algo que solamente afecta a ciertos grupos y el resto de los grupos tenemos una tasa de mortandad relativamente baja, no lo sé, no he podido encontrar fuentes oficiales que me digan realmente cuál es la tasa de mortandad. Lo que sí he encontrado es un tema estadístico y un tema de capacidades de atención de los diferentes lugares en donde ha surgido esta epidemia. Y creo que ahí está un poquito la clave de por qué este brote, este coronavirus, se convierte en una especie o un pequeño desastre económico. Tiene que ver con la cuarentena, básicamente. Entras en cuarentena y la ciudad, el pueblo, el país, pues deja de producir una cantidad inmensa de bienes, de productos, de servicios. Y esto trae entonces como consecuencia una presión fuertísima ante los empresarios que tendrían que tomar la decisión de no producir, no vender y seguir pagando nómina. Y pues yo supondría que muchos empresarios no se van a poder ver en la posibilidad de continuarlo porque son empresarios pequeños y medianos que no necesariamente tienen los recursos para sustentar 2 semanas, 5 semanas, 3 meses sin producir. En mi experiencia, la mayoría de los empresarios PYME viven con un poco, llamémosle, de recursos al día. Su flujo es delicado y lo utilizan generalmente para crecer, y al utilizarlo para crecer, pues no hay un colchoncito ahí dedicado para las catástrofes. Y este tipo de catástrofes realmente era imposible de ver. Si alguien me hubiera dicho, yo tengo ahorrado 4 meses de gastos fijos por si acaso algo pasa, hace 4 meses yo le hubiera dicho, estás loco, utilízalo para crecer. Hoy, pues con estos nuevos eventos, te diría, pues qué bueno que lo agarraste, pero híjole, fue suerte, ¿no? Que hayas decidido tener ese guardadito. En fin, el problema es la cuarentena. Ahora, habrá quien no esté de acuerdo con la cuarentena y eso es lo que quiero explicarte. ¿Por qué la cuarentena es lo mejor que podemos hacer? Si tú revisas, el primer lugar en donde se estableció la cuarentena fue en Wuhan, en la provincia china de Hubei. Ellos iniciaron la cuarentena el 23 de enero, si la memoria no me falla, y hasta el momento siguen en cuarentena. Hoy, 16 de marzo del 2020, Hubei sigue en cuarentena. Estamos hablando de 1 mes y medio en cuarentena, lo que significa que pues la mayoría de la gente no está trabajando. Por lo que entiendo, los supermercados y las farmacias están abiertas, y entonces eso me habla de buenas expectativas de salud y de que no haya una revolución social. Pero me habla de bajas expectativas económicas para el resto de los negocios. Y entonces, si es tan dañina la cuarentena para los negocios, ¿por qué la hacemos? ¿Por qué no dejamos mejor que todo el mundo se infecte y listo?
Y ahí es donde está la clave. Básicamente, para darnos una idea, Hubei tiene una población de 59 millones de habitantes. De esta población hay al día de hoy, o el día de ayer, 67.794 casos confirmados. Eso implica solamente un 0.11% de la población se enfermó del coronavirus. 1 de cada 872 personas se enfermó. Y esto fue suficiente para que tuvieran que construir, alguien dice 10 hospitales, yo me acuerdo de 2 hospitales. Hospitales así, al mayoreo, en cuestión de días, porque no les daba su capacidad hospitalaria, hospitalaria no se dice, no les daba la capacidad que tienen en cantidad de camas de hospital, en cantidad de respiradores para atender los casos críticos de estos 67. Porque no los 67 son críticos necesariamente, pero los que sean críticos se tienen que atender y tienen que tener, por lo que entiendo, un tema de respirador y una unidad de cuidados intensivos, o al menos una cama. Y no pueden ser necesariamente atendidos en su casa, porque en su casa no van a tener respirador y no van a tener quien les administre lo que sea que tienen que administrarle, porque es un virus nuevo que nadie conoce. Y ahí es donde está el problema. China tiene en promedio 4.3 camas por cada 1,000 habitantes. Tiene un montón de camas de hospital. Aunque parezcan pocas, 4.3 camas por cada 1,000 habitantes es un buen número. Ahora veamos Italia. Italia, en Lombardía, que es la región más afectada, tiene una población de 10 millones de habitantes y tienen 13.272 casos confirmados al día de ayer. Eso es 0.13. Ya están más arriba que el total de contagios que llegó a tener Hubei en su momento, porque hoy en día los casos confirmados ya no están creciendo en cantidades tan progresivas, se está deteniendo la aceleración de casos que tiene Hubei, al grado de que hoy están reportando 10 casos, 20 casos, un número relativamente pequeño a como estuvieron en su momento. Esto significa que la cuarentena funcionó y que se dejaron de desarrollar casos. En Italia todavía no llegan a ese punto de la curva en donde se empieza a disminuir, sigue creciendo constantemente y hoy ya están a 0.13. Hoy están saturados, más saturados que China. Y ahí te va la peor noticia. Ellos es un caso de cada 756. Ellos tienen menos camas de hospital que China. Lo que me hace pensar es que a lo mejor tienen hasta menos también respiradores. No pude conseguir el número de respiradores que tiene cada una de estas regiones. Pero estas regiones son las más afectadas en este momento y estas regiones están en cuarentena en este momento y estas regiones con una cantidad mínima de la población, mínima me refiero porque es menos del 1%, es 1 de cada 756 personas. Con estas cantidades ellos están en cuarentena y en crisis de salud porque no hay suficientes camas, no hay suficientes respiradores o no hay suficientes cuerpo médico, o vete a saber, el chiste es que ya están saturados. En México tenemos, para que te des una idea, 1.6 camas por cada 1,000 habitantes. Esto es en todo México, es el promedio de todo México y de acuerdo a lo que encontré, Nuevo León está por ahí, a lo mejor un poquito arribita. El DF es quien más, es la entidad que más camas tiene por cada 1,000 habitantes, pero no era un número gigantesco. Hoy tenemos 12 casos. Hoy representa solamente el 0.00023%. Es un caso de cada 426,000 habitantes. Hoy, en Nuevo León, no hay bronca. ¿Significa que mañana no va a haber bronca? No sé. La diferencia o lo que hace que estos casos se vuelvan tan complicados o estas regiones se hayan convertido en centros donde la epidemia recobró o tomó mucho auge fue porque se empezaron a dar casos entre locales. Hoy todos nuestros casos han sido importados, lo cual es una excelente noticia.
12 casos importados, podrían ser 100 casos importados. Mientras sean importados y se mantengan importados, estamos del otro lado. Pero si estos casos empiezan a representar transmisiones locales y no hacemos algo para detenerlo, probablemente vivamos lo que vivió Italia y lo que vivió China. Y con esto no quiero decir que tengamos que pensar en cuarentena. Ya, es inevitable la cuarentena, nos va a llevar la fregada, vamos a perder los negocios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es probable que nos ocurra. Y también estoy diciendo que estos de acá, los chinos, cuando empezaron su cuarentena en Hubei, tenían registrados, de acuerdo a los datos que encontré de la Organización Mundial de la Salud, 375 casos solamente. Solamente tenían 375 casos y decidieron cerrar. Con 375 casos se fueron a 67,000. Si nosotros vemos que hay casos en donde dentro de tu ciudad, dentro de tu estado, dentro de tu municipio, dentro de tu pueblo, se empiezan a dar casos de contagio local, lo mejor que nos puede pasar es que entremos en cuarentena. Lo peor que podríamos hacer es pensar que no pasa nada, porque estos entraron tarde en cuarentena, estos entraron temprano en cuarentena, a estos no sabemos cómo les va a ir, pero ya lo superaron. Estos llegaron a punto 11, estos están en punto 13 y la probabilidad de que estos lleguen a un 1% existe. Estos ya no van a llegar al 1%. Si nosotros llegamos al 1%, no nada más se colapsan los negocios, señores. Se colapsa nuestra sociedad. Porque vamos a tener enfermos por todos lados. Y no tenemos camas suficientes y no tenemos respiradores. Y mucha gente se va a morir. Y como sociedad no vamos a poder soportar eso. Y económicamente hablando, una cuarentena de este tipo es de mes y medio hasta ahorita. Puede ser que dure 3 meses. No sé. Una cuarentena de este tipo va a durar más. Y una cuarentena, si nos toca a nosotros y no nos preparamos, y en lugar de tenerla una de 15 días o de un mes, vamos a tener una cuarentena de 4 meses. Y ahí sí, vamos a perder bastantes más negocios. Entonces te quise dar un escenario de lo que yo alcanzo a ver con los datos que tengo hoy. No me creas ninguno de estos datos. Revísalos, búscalos. Métete a la página de la Organización Mundial de la Salud. Métete a la Organización para Cooperación Económica o Desarrollo de Cooperación Económica, la OCDE, donde conseguí cuántas camas tiene cada uno de estos países. Y estos números son de 2017, a lo mejor ya estamos mejor, no sé. Hoy en los medios que alcancé a revisar estamos con 12 casos. Pero entre mejor informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar. Si tú crees que el coronavirus no te va a afectar porque no pasa nada, porque es algo que está lejos, piénsalo otra vez. En fase 2 tendremos que entrar en cuarentena y más vale que estemos preparados. Gracias.